se hace especialmente complicado en la etapa que estamos viviendo del coronavirus. Hablemos del coronavirus en el mundo. Hoy día Estados Unidos y Francia superaron en cuanto a las víctimas fatales a China. Está con nosotros como todas las noches Natalia López. Natalia, buenas noches. ¿Cómo estás, Connie? Muy buenas noches. Así es, hay muchas novedades respecto a los países más afectados, con China ya desplazado al quinto lugar respecto a las víctimas fatales. Pero antes de ir al detalle, vamos a ver cómo avanzan las cifras a nivel global de esta pandemia. Lo sabemos que se originó en Wuhan, en China, y que ya está presente en 202 países y territorios. Son dos más, Connie, de los que reportábamos ayer, ¿verdad? Está prácticamente en todo el mundo y los expertos creen que los países que no han reportado casos, como por ejemplo Corea del Norte, es porque no lo han hecho público o simplemente no han testeado. Los casos siguen también al alza y si continúan a este ritmo, pasado mañana vamos a llegar al 1.000.000 de contagios. Increíble. La cifra actual es de 853.864. Las muertes, 4.500 más que ayer, alcanzando este martes las 42.000 a nivel global. Eso significa que de los infectados, el 4,9% ha muerto. Sube un poquito. Eso sube, sí. Ese porcentaje, exactamente. Aunque también hay que reportar a las casi 177.000 personas recuperadas, es decir, cerca del 20% de los casos. Vamos al desglose porque aquí sí hay muchas novedades. Tú lo adelantabas, Connie. Italia sigue siendo el país más afectado con 12.428 víctimas fatales. En segundo lugar continúa España, que al día de hoy registra más de 8.000 muertes. En tercer lugar, y esto sí que es nuevo, Estados Unidos, que este martes alcanza las 3.773 víctimas fatales. Otra novedad, tú lo adelantabas, Francia en cuarto lugar con poco más de 3.500 muertos. Recién en quinto lugar aparece el epicentro de esta pandemia, China, prácticamente estancado con poco más de 3.300 muertes. Y un poco más abajo, Irán con 2.838 fallecidos. Lo decíamos, Estados Unidos superó hoy a China en el número de fallecidos. Ya se había dicho que hace algunos días que lo superaron en contagios y la situación se pone especialmente complicada al norte de nuestro continente, desde donde nos informa nuestra compañera de La Voz de América, Laura Sepúlveda. Laura, ¿cómo están las cifras? Muy buenas noches. Siguen aumentando de forma importante los casos de coronavirus en los Estados Unidos y más específicamente en el estado de Nueva York, que una vez más se solidifica como el epicentro de la pandemia. Según la actualización hecha por autoridades locales a las 3:30 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos, ya se registraban 75.795 casos en el estado y en la ciudad de Nueva York, en la Gran Manzana, ya son 43.139. El número de muertes también va creciendo. Se estima que cada 3 minutos fallece una persona a cuenta del COVID-19. La situación es cada vez más complicada. Uno de los recientes casos confirmados es el de Chris Cuomo, el hermano del gobernador del estado de Nueva York, quien además es presentador de CNN. Él está autoaislado en su propia casa, tratando de evitar contacto con sus hijas y su esposa, a quienes asegura pues en este momento se encuentran en buen estado y además lo único que ruega es no haberlas infectado. La situación, por supuesto, aunque se ha visto con cierta esperanza debido a que a comienzo de semana llegó el USNS Comfort, ya se da la apertura del Javits Center, este centro de convenciones en donde hay más camas y personal disponible, también en las 14 carpas en Central Park y la posibilidad de que en el estadio en el que se juega el US Open esté abierto, pues precisamente para esta causa, para dar alivio al sistema de salud. La angustia no cesa y las autoridades siguen pidiendo al gobierno federal que envíe todos los recursos necesarios para atender esta emergencia, que como se ha dicho, marzo fue un mes difícil, se espera que abril sea mucho peor y mayo no guarda muchas expectativas. Por lo pronto, seguimos registrando el aumento de los casos con toda la esperanza de que en algún momento podamos dar mejores noticias. Desde la ciudad de Nueva York, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América para Canal 13. Muchas gracias, Laura, por toda esa información. Para complementar justamente lo que nos dicen desde Nueva York, fíjate, Connie, que para que ustedes se hagan una idea, hoy día en Estados Unidos hay más víctimas por el coronavirus que lo que dejaron las Torres Gemelas, los atentados a las Torres Gemelas.
es un buen paralelo para dimensionar la magnitud de esta tragedia en ese país. De hecho, Estados Unidos, hoy día lo dijo Donald Trump hace muy poquito, estima que morirán entre 100.000 y 240.000 personas solo en ese país. Ha cambiado totalmente su discurso Donald Trump, exactamente, diciendo incluso que es cuestión de vida o muerte seguir las medidas que han recomendado todos los expertos. Hablamos, por supuesto, del distanciamiento social y ojalá mantenerse en casa en la medida de lo posible, ¿verdad? No le ha quedado otra que cambiar su discurso, Donald Trump. No le ha quedado otra, también considerando que solo hoy día, las últimas 24 horas en Estados Unidos, murieron 865 personas. Parte de lo terrible que está haciendo esta pandemia por el mundo, también en Francia. Hoy día es el otro país, lo decíamos, que superó a China en cuanto a las víctimas fatales. 499 muertes en Francia en las últimas 24 horas. Es el peor día para Francia el día de hoy. El día más oscuro, con la cifra más alta en cuanto al número de fallecidos. ¿Va a seguir Francia el rumbo de Italia y España? Es la gran pregunta, es lo que por supuesto se quiere evitar. Por eso hoy día el presidente Emmanuel Macron visitó una fábrica de insumos médicos y prometió aumentar la producción tanto de mascarillas como de ventiladores mecánicos. Es lo que más hace falta en Francia para hacer frente a esta pandemia. Ahí vemos precisamente al presidente Macron visitando esta fábrica. Fíjate que en Francia se necesitan 40 millones de mascarillas a la semana para el personal médico y apenas tienen 8 millones. Falta muchísimo. Es por eso que es muy importante la producción de este tipo de materiales en ese país, que ya contabiliza, como les decía, más muertes que el epicentro de esta pandemia, que es China. Lo siguiente también lo anticipábamos hace algunos días, ¿Qué pasa en África, en este continente que aparentemente ha sido el menos golpeado? Pero decimos aparentemente porque puede ser que no se hayan hecho los suficientes testeos, y es precisamente lo que creen los expertos. Hay 5.600 casos confirmados aproximadamente en todo el continente y alrededor de 200 muertes en 49 de sus 54 países. Claro, pero hay tu completa desconfianza de esas cifras, absolutamente. No se sabe si realmente se está informando todo lo que está ocurriendo en cada uno de los países de África. Ese es uno de las aristas que complica, y la otra, Connie, es que hay muchísimos países en África que ni siquiera cuentan con medios necesarios como agua potable o jabón, para lavarse las manos. Es complicada la situación en ese continente. De hecho, la OMS dijo hace algunos días que el continente africano debe prepararse para lo peor en cuanto a esta pandemia, con varios países ya ordenando confinamientos obligatorios para sus ciudadanos. Vamos a nuestra región, ¿les parece? A revisar la situación en Ecuador. Es bastante complicada. Fíjate que en Ecuador van 75 muertos. Es el segundo país más afectado de América Latina después de Brasil. El problema de Ecuador, además de ese, es que la tasa de mortalidad está siendo la más alta en América Latina. Está muy complicada la situación en ese país. Registran una cantidad de contagios similares a los nuestros, pero las muertes están disparadas. Y eso debe ser también porque no se ha testeado a la suficiente cantidad de personas para tener una cifra real respecto a los contagios. Han cerrado la frontera, lo habíamos dicho también, desplazamiento de gente, pero muchos tampoco están acatando. Ese es uno de los problemas. También otro problema para el presidente, la renuncia de su ministra de Salud en los últimos días. Está complicada la situación en Ecuador, como ustedes lo pueden ver, y complicada también para quienes tienen que llevar estas noticias a las casas de las personas. Vamos a revisar a continuación parte del ambiente de un periodista que estaba notificando lo que está ocurriendo en este país y simplemente no aguanta las lágrimas. Escuchemos. Estamos en vivo y en directo. Con el replique de las campanas de la Iglesia Católica, se pide quedarse en casa, ver por los suyos, sus familiares. Mil disculpas. Realmente conmovedor, escalofriante, y él lo dice, quedarse en casa es el mensaje aquí en Ecuador.